Bienvenido, apreciado instructor. Reciba un cordial saludo. Agradecemos su interés por conocer sobre el diligenciamiento del documento GFPIF 150, formato plantilla del proyecto productivo bajo enfoque I+D+I, en el módulo Resultados de la búsqueda especializada de vigilancia tecnológica, patentes. Por medio del presente video, le proporcionaremos las pautas necesarias y los ejemplos pertinentes con el propósito de fortalecer sus conocimientos para que pueda guiar con éxito a los aprendices en el óptimo diligenciamiento de la plantilla de proyecto productivo bajo enfoque I+D+I. Para nosotros es un gusto poder orientarlo en esa experiencia formativa. Estimado instructor, vamos entonces a ubicarnos en la plantilla de proyecto productivo bajo enfoque I+D+I. Vamos a dar clic en el botón del módulo 8 denominado Resultados de la ejecución de la vigilancia tecnológica patentes. Aquí nos va a llevar a esta ficha donde el aprendiz debe registrar todos los hallazgos encontrados durante el proceso de búsqueda de información en las bases de datos de patentes. Se deben seleccionar y registrar mínimo 5 hallazgos para cada una de las ecuaciones de búsqueda y deben quedar registrados en las celdas dispuestas en la plantilla. Se deben incluir únicamente los resultados pertinentes al proyecto de I+D+I, a las tecnologías, a los productos o a los procesos definidos con anticipación. Para que el aprendiz diligencie correctamente la plantilla, a continuación realizaremos una breve descripción de cada uno de los campos con ejemplos puntuales que facilitarán la comprensión. Entonces vamos a iniciar con el campo ecuación de búsqueda inicial. En este ítem, el aprendiz debe incluir la ecuación de búsqueda que ha utilizado de manera inicial. Entonces aquí vemos un claro ejemplo. Luego nos vamos al ítem refinamiento en la marcha, el cual es la ecuación de búsqueda ya optimizada, donde se integran operadores booleanos o nuevas palabras claves para que la búsqueda sea un poco más eficaz. Una vez se realicen las consultas, deben tenerse en cuenta las estructuras de las diferentes bases de datos y registrar la ecuación refinada que permita obtener los resultados más pertinentes para el proyecto de I+D+I. Entonces aquí vemos un claro ejemplo de una ecuación refinada con unos nuevos conceptos o palabras claves. Luego nos vamos al número de documentos. Aquí el aprendiz debe registrar el número de documentos encontrados en cada ecuación de búsqueda. Para este ejemplo tenemos 34 documentos encontrados. Luego nos vamos al ítem base de datos. En este campo el aprendiz debe incluir el nombre de la base de datos de patentes en la cual realizó la búsqueda. Es importante recordar que una misma ecuación puede realizarse en diferentes bases de datos. Entonces, aquí en el ejemplo tenemos 10 líneas. La idea es que el aprendiz pueda registrar en las líneas el nombre de la base de datos que utilizó para realizar la búsqueda. Como mínimo debe emplear 3 bases de datos diferentes. Aquí vemos bases de datos Latipad, Lens, Google Patente y WIPO. Luego nos vamos al campo número de patente. Básicamente es el número único que identifica a cada una de las patentes. Este número de patente por lo general se puede ubicar en la parte superior del documento. Entonces aquí tenemos un claro ejemplo de número de patente, el cual pues es un código que inicia con unas palabras que por lo general hacen referencia al país donde se ha solicitado la patente. Aquí vemos un número de patente que inicia por la letra BR, que significa Brasil, acompañado de unos caracteres numéricos. Luego nos vamos al ítem título del documento. En este campo el aprendiz debe diligenciar el título de la patente. Por lo general este título se encuentra
en la primera página de la patente e indica muy brevemente qué es lo que se está patentando. Entonces, aquí tenemos un título que se llama un sistema móvil de comunicación y de gestión. Por acá tenemos otro título que se llama envase para setas, frutas y verduras frescas. Luego nos vamos al campo solicitante. Aquí el aprendiz debe incluir el nombre de la persona natural o jurídica titular de la patente. Puede encontrar las siguientes expresiones en el documento, tales como titular o assignee, las cuales hacen referencia al solicitante de la patente. Entonces aquí tenemos varios ejemplos. Aquí tenemos una persona natural llamada Asmieli Aparecida Correa, pero también tenemos personas jurídicas como el Instituto Tecnológico del Embalaje, del Transporte y la Logística de España. Luego nos vamos al campo año de la solicitud, o también conocido como año de prioridad, y es la fecha a partir de la cual el solicitante de una patente obtiene protección inicial sobre su autoría y derecho de exclusividad sobre la misma. También se puede encontrar este año de solicitud como prioridad o priority date. Luego nos vamos al IPC, que en sus siglas en inglés significa International Patent Classification, o también conocido como el Código de la Clasificación Internacional de Patentes. Este es un sistema jerárquico de símbolos que se usan para la clasificación de las patentes y los módulos de utilidad con arreglo a los distintos sectores de la tecnología a los que pertenece la patente. Aquí el aprendiz debe identificar el código IPC y registrarlo en la plantilla. Luego nos vamos al campo tipo de documento. Aquí es importante que el aprendiz tenga en cuenta que existen patentes ya sea de invención o modelos de utilidad. En este ítem el aprendiz encontrará una lista desplegable con las opciones patente de invención o patente modelo de utilidad. Entonces aquí el aprendiz debe seleccionar la opción correcta y para esto debe identificar en la redacción de resumen o al inicio de las reivindicaciones a cuál de las dos opciones corresponde la patente. Entonces aquí vemos el ejemplo, una lista desplegable con la opción patente de invención y la opción patente modelo de utilidad. Aquí el aprendiz debe seleccionar a cuál de las dos tipos de documento pertenece a la patente. Luego nos vamos al campo de países, donde cada país tiene una oficina ante la cual se realizan las solicitudes de patentes. En este campo, el aprendiz debe incluir el país ante el cual se realizó la solicitud. Entonces, aquí vemos diferentes países, entre ellos Brasil, Estados Unidos, México, Chile y España. Luego nos vamos al campo resumen. En este ítem el aprendiz debe incluir una descripción de resumen de acuerdo a la comprensión que haya realizado después de haber hecho la lectura del documento de la patente. Entonces aquí vemos un resumen. Por ejemplo, este resumen dice que es un sistema móvil de comunicación y gestión, que es una patente de invención, la cual consiste en un software fijo instalado en ordenadores de mesa con funciones de seguimiento de los procesos realizados en el hardware sobre el terreno. Luego nos vamos al campo del link. En este ítem el aprendiz debe registrar el enlace de acceso al documento. Esto pues nos permite más adelante realizar consultas sobre el documento de patente.
Y finalmente llegamos al campo de calificación. Aquí el aprendiz debe hacer una valoración de cada uno de los documentos utilizados para hacer la búsqueda, y esta valoración la debe hacer con una calificación que va de 1 a 10, donde 1 significa que el documento es poco pertinente y 10 significa que el documento es muy pertinente con relación al proyecto de I más D más I. Entonces aquí vemos claramente que se ha hecho la valoración de cada uno de los documentos. Este ejercicio que hemos hecho aquí en el ítem número 37, el aprendiz debe de repetirlo en el ítem 38, 39, 40 y 41, lógicamente con unas ecuaciones de búsqueda totalmente diferentes. Estimado instructor, de esta forma se concluye el módulo de resultados de la búsqueda especializada de la vigilancia tecnológica patentes. Deseamos que la información proporcionada en este video permita que los aprendices puedan diligenciar de manera expedita la plantilla de proyecto productivo bajo enfoque I+D+I. Lo invitamos a seguir explorando los contenidos de este espacio, donde encontrará información importante sobre todos los módulos que hacen parte de la plantilla de proyecto productivo bajo enfoque I+D+I y demás información relacionada con el desarrollo de la etapa productiva, particularmente las convocatorias de proyecto productivo. Agradecemos la dedicación y el compromiso con la estrategia, al igual que el asesoramiento brindado a los aprendices en las convocatorias de proyecto productivo bajo enfoque I+D+I. Estamos seguros de que con el conocimiento y las herramientas adquiridas podrá guiar a los aprendices en el desarrollo exitoso de la etapa productiva. Muchas gracias.